La palabra digno viene del latín dignitas, así como se oye, dignitas. ¿Qué significa merecedor? ¿Se acuerda cuando cantamos la canción Digno? Tú eres digno de honra, de gloria, de alabanza, solo tú. Entonces la palabra digno significa merecedor. Y se define, escuche esto, se define como el mérito que recibe una persona por las acciones hechas en pos de la humanidad o a favor de una sociedad. Eso es digno, ¿cómo le parece? Se define en el diccionario así: persona que recibe un mérito por las acciones que ha llevado a cabo por alguien más, por la sociedad o por la humanidad. Son aquellas personas que con altura asumen los retos y las circunstancias de la vida. ¿Cómo le parece esa definición que encontré? Me gustó mucho. Dice, son aquellas personas que asumen con altura y con tolerancia los retos que la vida le trae. Y son aquellos que se hacen responsables de sus palabras y también de sus actos. Se la voy a repetir. Son también aquellas personas que se hacen responsables de sus palabras y también de sus actos. Vaya a Lucas capítulo 21 y mire cómo Jesús también lo expresó. Lucas 21:36 dice así: velad pues en todo tiempo orando. ¿Cuál es la orden de Jesús? ¿Cómo dice ahí? Velad, ¿cierto? ¿Velar es qué? ¿Dormir? No, lo contrario. O sea, estar despiertos, atentos. Velad, cuidar. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos ¿por qué? Por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay dos condiciones allí que presenta Jesús. Y está diciendo que debemos velar para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que van a venir, porque Jesús allí está hablando de lo que va a pasar en los últimos días, de las tribulaciones, las aflicciones y la gran tribulación. Y dice que podamos ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas. Entonces, digno es aquel que tiene o ha recibido un mérito por haber hecho algo en pos de alguien o de la humanidad. Y aquí dice Jesús que Él busca que nosotros podamos ser hallados dignos de escapar del juicio que vendrá. Hemos visto que no toda la iglesia del Señor va a ser arrebatada. Muchos salvos se van a quedar, porque el arrebatamiento es un evento que va a suceder próximamente, pero no todos van a ser arrebatados, aunque van a ser salvos. Entonces tenemos que ser hallados como dignos para participar ¿de qué? Del arrebatamiento. Wow. Pero una persona que es digna, cuando ha actuado o ha hecho una obra especial por algo, por alguien, nos trae como ejemplo lo que hacen con los del ejército. ¿Alguno de ustedes acá ha estado en el ejército? ¿Han visto cómo han condecorado un coronel? Hasta un policía en la calle también lo condecoran y le dan la cruz de, como una medalla, ¿cierto? De honor. Entonces, ¿eso es qué? Un mérito que se le está dando a esa persona por una acción que hizo. ¿Listo? Interesante la definición de digno, ¿cierto? Yo no la tenía muy clara. Yo sabía que era digno, pero no entendía muy bien el significado claramente.
Ahora, ¿cuántos acá hay dignos para ser parte del arrebatamiento de la iglesia? 1, 2. Wow. Pero es que a mí me dijeron que la salvación es gratis. Sí. ¿Y qué hay que hacer para ser salvos? Nada, solo que creer, no más. Pero ¿y entonces por qué nos están enredando ahora? Ahora me dicen que tengo que hacer obras. No. Dios está prometiendo que tú vas a ser salvo. Pero la salvación tiene unas etapas en el proceso. Hay unos que van a ser salvos en el arrebatamiento. Otros van a ser salvos en la gran tribulación. Y entonces hay diferencia. Ahora, ¿cuántos quieren estar dignos delante de Dios para el arrebatamiento? Ok. Entonces estamos 50-50. ¿Cierto? Usted está luchando con su yo, ¿verdad? Está luchando con su yo. Uy, ¿será que sí estoy listo? ¿Será que no soy listo? ¿Será que soy digno o no será digno? O sea, es una lucha personal. Pero la Biblia habla de que Dios es el único digno de honor y de gloria y de honra y de alabanza. Pero también dice que tenemos que ser hallados dignos nosotros de escapar del juicio y el regreso de Jesús. Entonces, escuche esto. Como hijos de Dios tenemos la salvación. Amén. Pero, ¿cómo podemos llegar a ser dignos delante de Él? Vamos a verlo en 3 pasos rapiditos. El primer paso para echarse digno delante de Dios está en San Juan, capítulo 4, versículo 34. Juan capítulo 4, versículo 34 al 38. Y el primer paso es que debemos practicar recogiendo el fruto que sembramos. Debemos practicar para recoger el fruto que sembramos. Ese es el primer paso. Juan capítulo 4, versículo 34. Ahora, yo no estoy diciendo que ahí dice eso, estoy diciendo es lo que significa esa parte. Leamos. Dice así: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar. ¿A cegar qué? Lo que vosotros, como dice, no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Miremos el contexto del por qué Jesús está diciéndole esto a los discípulos. Jesús está hablando con una samaritana y le está compartiendo sobre la vida eterna. La mujer se sorprende porque le dice que tiene 5 maridos y el que tiene actualmente no es el marido de ella. Entonces ella dice: me parece que eres profeta. ¿Acaso tú eres el Cristo, el que estamos esperando? Y entonces Jesús le dice: yo soy. La mujer sale y va y le cuenta a los hombres de Samaria. Y los hombres, al escuchar a la mujer hablar de que vio el Cristo y que habló con él, ¿qué hicieron los hombres? Lo fueron a buscar. Y toda Samaria y los hombres de Samaria vinieron a buscar a Jesús. Allí también estaban los discípulos que habían salido a conseguir comida. Por eso en el versículo 34 dice Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. En ese versículo entonces, lo que llenaba a Jesús, lo que lo mantenía gozoso, era hacer ¿qué? La voluntad del Señor. Y su voluntad era: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, para libertar a los oprimidos, para sanar a los enfermos y para predicar también la buena palabra agradable de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces Jesús está allí y los hombres están escuchando a Jesús hablar.
también les avisa a los discípulos algo muy especial. Mire el versículo 35. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. O sea, Jesús está diciendo, ¿por qué hay que esperar 4 meses para la cosecha? Ya la cosecha está delante de ustedes. Todos los hombres de Samaria están acá. El fruto está acá. Compártanle la palabra, hablen las buenas nuevas. Ya está, la cosecha está lista. No hay que esperar para ir a recoger la cosecha. A eso se refería Jesús cuando hablaba con ellos allí. Además, el versículo 35 nos dice también de que los campos, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban los campos? Están listos. Están listos. El versículo 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Los segadores son los que recogen la cosecha y reciben una recompensa por ello. Pero estos segadores necesitan ir por la cosecha. Ahora nosotros hemos tenido la oportunidad de ser llamados segadores, porque ahora nosotros vamos a ir a recoger lo que nosotros no hemos sembrado. Ahora podemos ir a recoger lo que otros sembraron por nosotros. Y en el versículo 38 dice, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Hay un señor llamado Trevor McGuire, y Trevor McGuire fue el que diseñó, si se puede decir, el misionero que diseñó el modelo de formación de fundamentos firmes. Él era un pastor misionero y se fue para los paluanos, se fue a los indígenas paluanos en Nueva Guinea, y allí Dios le enseñó por aproximadamente 14 años el material que usted ahora tiene de conociendo a Dios. Allá fue donde Dios le enseñó a él. Luego él, cuando regresó en Inglaterra, se encontró con el papá de Felipe Brown, y junto con él les compartió la palabra de Dios y cómo Dios le enseñó a enseñarla de forma sistemática y cronológica, porque los indígenas no podían entender el evangelio de San Juan, ni de San Marcos, ni de San Lucas, pero entendían perfectamente Génesis. Entonces se dio cuenta que Dios es un Dios cronológico para su enseñanza y sistemático en cada uno de su forma de enseñar. Allí entonces estaba el papá de Felipe, y él cogió a sus hijos y se vino para Colombia, y en Colombia, por allá en Villavicencio, en el Meta, metidos en la selva, empezaron a compartir también con los indígenas ese mismo material. Sus hijos crecieron, entre ellos Felipe Brown, y Felipe salió a Bogotá, y en Bogotá se conoce con algunos pastores de una línea de pastores que llaman Redes de Formación Cristiana. Y allí conocen a Javier Vanegas. ¿Lo conocen? Y Javier Vanegas, un hombre que no tenía, era hijo de pastor, de pastores, pero alcohólico, divorciado, con nada del Señor. Y Felipe Brown le comparte y lo rescata, y Dios le comparte su verdad, y él se impacta tanto que su vida cambió 180 grados, y tiempo después estaba en Armenia con Felipe 3 años compartiendo fundamentos firmes. Allí fue entonces cuando nos encontramos, mi esposa y yo, a Felipe y a Javier. Y entonces ellos empiezan a compartirnos esta palabra
esa semilla que habían traído y empieza a compartirla con nosotros. Y luego Claudia Lorena aparece y entonces dice, yo también quiero estar ahí, Carmen Lorena. Y entonces empieza allí Esperanza, Gustavo, Henry, y ahora todos nosotros, Marta, y todos nosotros ahora estamos aquí y nos reunimos aquí porque alguien allá sembró. Y es por eso que hoy nosotros estamos y vamos a recoger y vamos a cegar en lugares donde usted no sembró. Por eso es que hoy estamos aquí. Entonces, ellos sembraron la buena semilla. Ahora nosotros aquí somos el fruto de ella. Pero es tiempo de ir a los campos para ir a recoger la cosecha que está lista. Usted cree que las personas no están listas, pero la gente está lista. La gente no quiere saber de iglesias, quiere saber es de Dios. ¿Sí le ha pasado? Siempre la pregunta que nos hacían a nosotros cuando no teníamos un salón, cuando no teníamos un lugar, era, ¿y usted de qué iglesia es? ¿Y usted dónde se congrega? Esa siempre era la parte difícil para nosotros, porque habíamos vivido de que la cobertura espiritual era importante y creíamos que la cobertura espiritual era el nombre que tenía una iglesia o un pastor, y entonces nos daban una cobertura especial espiritual y era como el padre espiritual de nosotros. Pero Dios nos enseñó que la cobertura es el Espíritu Santo y que nuestro pastor se llama como Jesús. Y no hemos cambiado absolutamente nada de lo que estos misioneros nos compartieron a nosotros todos estos años. Y la palabra ha sido mantenida como limpia, pura, transparente. Le hemos quitado los adornos inclusive, y por eso es tan eficaz. Ahora vamos al segundo paso. El segundo paso para ser digno delante de Dios es administrar bien el talento que Él te ha dado. Administra bien el talento que Él te ha dado. Mateo 25:14. En esa parte, en el capítulo 25, versículo 14 al 18, dice así. Y Jesús está contando aquí una parábola que usted y yo hemos leído muchas veces. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Estamos en el 25:15. A uno dio 5 talentos. ¿Cuánto dio? Y a otro dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue, ¿y qué hizo? Cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este amo va a viajar y le reparte a uno 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. El de los 5 y el de los 2 talentos, ¿qué pasó con él? ¿Qué hizo? Lo multiplicó. ¿Sabe que un talento era un pedazo como de metal grande de 42 kilos de peso? Esa era la moneda. Era un talento. Los multiplicaron. Pero el de un solo talento, ¿qué hizo con él? ¿Recuerdan? Dice que lo enterró en la tierra. Cosa que cuando venga el amo, lo desentierre y se lo devuelva. El versículo 26 es interesante. Mire cómo le respondió aquel hombre. Cuando vino el amo y habló con el de 1 talento, respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Qué complicadas esas palabras. Él dice
que llama al que tenía un solo talento, ¿cómo lo llamó? Siervo malo y negligente. Bueno, la palabra negligente la tuve que estudiar también porque a veces digo, ay, usted es tan negligente que es, pero no entendía muy bien lo que el significado de negligencia. Negligente es el descuido u omisión en el cumplimiento de una obligación. Entonces, somos negligentes cuando no prestamos atención en nuestras deudas pendientes. ¿Sabía eso? Somos negligentes cuando somos pasivos, ausentes, dejados, apáticos, descuidados, distraídos, desinteresados, displicentes, distantes, sin interés. Eso es una palabra negligente. Entonces, ¿cuál es el antónimo de negligente? Diligente. Entonces, el que tuvo 5 talentos lo multiplicó por ¿cuántos? Por 10. Y el que tenía 2, por 4. Entonces, ¿fueron qué? Diligentes. Diligentes. Entonces, lo contrario a negligente es diligente, cuidadoso, entusiasta, esmerado, vigilante, cumplidor. ¿Cuántos de esos hay acá? ¿Sí? Bueno, ¿cuántos negligentes hay? ¿Cuántos negligentes hay? ¿Cuántos diligentes hay? ¿Somos diligentes? Pues solo el hecho de haber venido esta mañana quiere decir que usted es diligente, porque usted quería venir y cumplir con esta cita. Esto era lo que era aquel hombre que guardó el talento que le dieron. Dios le ha dado a los miembros de esta iglesia muchos talentos. ¿Sabía eso? Usted tiene muchos talentos. Personas con diferentes capacidades. Cada uno se le dio conforme a su ¿qué? A su capacidad. O sea, aquí tenemos abogados, tenemos ingenieros, administradores, tenemos ama de casa, tenemos universitarios, tenemos ebanistas, contadores, administradores, gerentes, de todo hay acá. Entonces, ¿qué hacen los gerentes? ¿Qué deben hacer con la semilla? Hablar y administrar ¿con quiénes? Con gerentes. Ebanistas, con ebanistas. Amas de casa, con amas de casa. Contadores, con contadores. Etcétera, etcétera. Empleados, con compañeros de trabajo. Eso es poner en práctica el talento que Dios nos ha dado de su semilla. Amén. Así que tenemos un regalo muy grande de parte de Dios. Todos tienen uno de esos talentos, pero hay unos allí que se les puede dar más, porque sabe que tienen la capacidad para multiplicarlo. Pero a veces nos está pasando que queremos recibir más cuando lo que tenemos es más que suficiente para poder llevarlo y multiplicar lo que ya el Señor nos dio. Yo sé que usted está más bien ahí, enfocado y edificado que muchos que dicen seguir a Dios. Que usted está con una convicción, una seguridad, que usted no está detrás de una iglesia para allá y para acá, porque usted ya entendió que la iglesia no es el problema, que el sitio no es el problema, que el grupo de alabanza no es el problema. Que el problema está ¿dónde? En mí. Y cuando yo soy negligente, entonces estoy siendo lo contrario a diligente. Estoy dejando mi talento ¿cómo? Enterrado. Y vamos para la tercera. El tercer paso para que Dios nos halle dignos es participar de las obras, porque ello da convicción a mi fe.
participar de las obras me da convicción de mi fe. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice el versículo 17, así también la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma. Como pueden ver, la fe por sí sola no es ¿qué? Suficiente. Siga. Si la fe que digo no produce obras en mi vida, ¿qué dice? Está muerta, es inútil, no sirve. Y mire el versículo 18. Lo voy a leer en esa versión. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Complicado, ¿verdad? Si digo que le creo a Dios, pero no actúo en ello, es porque no tengo ¿qué? O sea que la fe, quiera o no, me va a llevar a producir ¿qué? O a participar de ¿qué? De las obras. Si decimos tener fe, pero vemos que es necesario actuar para afirmar el reino de Dios en la tierra y no apoyo y actúo en esa acción o proyecto, la fe que dice tener no es fe. Sí. ¿Correcto? Él ya preparó todo. Si vemos que hay una necesidad en alguien o en la iglesia y no actuamos, no nos comprometemos, nada somos. Estoy tan agradecido con la iglesia. Han traído alimento hasta que ha sobrado y le hemos dado a muchas familias, 4 o 5 familias le hemos compartido. No tendrán todo, pero tienen que decirle un poquito del amor de los hermanos. Ha sido una bendición. Y saber que usted puede venir cada domingo y sencillamente no tienen que decirle, sino que usted ya sabe, voy a llevar algo a la iglesia para compartirlo. Gracias. Ha sido una bendición. Ahora, si la fe que decimos tener no la ponemos en práctica, nuestra fe es ¿qué? Inútil. Entonces Jesús le dijo en una ocasión a alguien, a los discípulos, siervos inútiles sois, porque hicieron lo que tenían que hacer, pero no hicieron más, y los llama siervos inútiles. Pero Señor, estábamos en tu obra. Siervos inútiles, porque podían haber multiplicado ¿qué? Su talento. Entonces tenemos la semilla, tenemos el talento y tenemos la fe con obras. Las obras que Dios había preparado de antemano para que caminásemos en ellas. Entonces, si el padre de Felipe Brown, si Javier Vanegas, si Diego y Nubia no hubieran actuado, ¿qué hubiera pasado? No estuviéramos acá. Entonces, caminamos en la obra por fe. ¿Sabían cuánto era la ofrenda que se recogía en esta iglesia? ¿Recuerdan? Los ancianos lo saben cuando comenzamos allá en la escuelita. Se recogían mensualmente 50,000 pesos. Eso es lo que se recogía. A veces se pasaba 55,000 pesos. Hoy se está recogiendo al año, hicimos la contabilidad del año pasado y sumó 29 millones.
¿Cómo le parece? En un año, en 2018, recogieron 29 millones. Yo, wow. ¿Cómo hemos caminado y cómo hemos visto cómo Dios se ha proveído? Y eso que todavía el pastor no tiene sueldo ni ninguno de acá. Pero con eso pagamos las demás cosas. Porque siempre hemos estado enfocados en el enfoque que Dios nos ha dado. Porque para nosotros es primordial ¿qué? La palabra. Dios nos hizo el llamado, pero también abrió esta obra. Y ahora quiere que participemos en ella, en su crecimiento. Y hoy estamos aperturando un proyecto que les vamos a presentar. Aplicando esos 3 pasos para que Dios nos halle dignos para cuando Él venga. Y que pueda decirnos, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, no tiene por qué, por dignos. ¿Sí ve lo que es dignos? ¿Qué es estar digno? Entonces vaya a primera de Pedro 5:10, allá adelantico. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cuántos han sido llamados por Jesucristo a su gloria? ¿Sí ha sido llamado? Ok, entonces estoy en el lugar correcto. Después que hayáis padecido un poquito de tiempo. ¿Cuántos han tenido ahí pequeñas pruebitas? ¿Verdad? Todos hemos tenido ahí y algunos estamos viviéndolas. Él mismo, ¿qué dice que va a hacer? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién lo hace? Él lo hace. Él lo que está haciendo es afirmándote, fortaleciéndote y estableciéndote para que pueda ser hallado digno cuando su Hijo Jesús venga por nosotros. ¿Cuántos amenes hay ahí? Ok, hasta ahí todo perfecto. Ahora tú y yo hemos sido llamados para participar de la edificación de esta iglesia. Esta iglesia es joven, pero hemos estado creciendo hacia abajo. Así como el frijol, cuando coloca la semilla, crece primero ¿para dónde? Para abajo. ¿Quién le dice al frijol que tiene que bajar y tiene que volver a subir? Eso ya Dios lo ha programado. Esta iglesia no va a ser una iglesia cualquiera. Tampoco somos el corazón de Dios, ni el cerebro, ni un hígado de Dios, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Pero somos igualmente de importantes que cualquier iglesia pequeña o grande de esta ciudad. Ahora, como iglesia local, Dios nos ha llamado para llevar un mensaje limpio, puro, sin mancha, transparente, libre de contaminantes. No importa que seamos 100, 200, 50, 1000, 2000 o 5000. Prefiero decirle al Señor: he aquí, Señor, los que tú nos diste eran 100, tú los entregaste, y 100 te entrego. Y no decir: los 5000 que llegaron, Señor, de los que me diste, ahí hay 5. Pero Dios nos va a dar algo especial a esta iglesia. No somos como las demás iglesias. No porque las otras sean malas.
sino porque no tenemos que copiar absolutamente nada, porque el hígado no hace lo que hace el corazón, ni los riñones hacen lo que hacen los ojos. Cada uno hace conforme a la medida de la fe y de acuerdo al llamado que Dios le ha colocado. Pero ¿cuántos pensamientos hay acá con respecto a Dios? ¿Cuántos? Porque hemos sido instruidos en la palabra bajo el pensamiento de ¿quién? No el de un hombre, no el del pastor Diego, ni la pastora Nubia, ni nada de eso, sino bajo lo que Dios dice. Entonces, ¿qué nos une? El pensamiento de Dios. Entonces definamos 3 pasos para ser hallados dignos por Dios en su venida. Observar que los campos están listos para ir por la cosecha que otros sembraron. También administrar bien la palabra y la semilla, y dará un buen fruto y recogeremos la cosecha. Y la tercera, participar de las obras de Dios que hace que mi fe sea hallada digna delante de Dios. Eso, hermanos, fue exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Él fue hallado como digno de recibir todo, ¿qué? Todo honor, toda gloria, toda honra. Le dieron el mérito más grande y le colocaron una cinta que decía, ¿cómo acá? Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único digno, pero nos invita ahora a que nosotros seamos ¿qué? Dignos también como Él lo fue.